buenas tardes. Hoy nos toca hablar de lo que es fiebre sin foco clínico y síndromes asociados en pediatría. Esto es un tema bastante común en pediatría. La fiebre, obviamente, que es una de las causas más frecuentes de consulta en las guardias pediátricas, en los servicios de emergencia, así también como en los pediatras de cabecera. Sabemos que ocupa más o menos 1/3 de todas las consultas pediátricas y muchas de las causas son infecciosas, aunque también tenemos causas no infecciosas. En general, no suele representar un problema el diagnóstico de un síndrome febril porque la mayoría de los pacientes presentan signos o síntomas que nos orientan hacia el diagnóstico, suelen tener un foco clínico claro al momento de la consulta, pero muchos de estos síndromes en realidad o estas consultas por fiebre no van a tener una causa muy clara y justamente es a este tipo de síndromes febriles a los que nos vamos a dirigir, a los síndromes febriles sin un foco claro, tanto en agudo, lo que conocemos como síndrome febril sin foco, así también como los síndromes febriles prolongados, que se conocen como síndrome febril prolongado o fiebre de origen desconocido. En último lugar, vamos a hablar de los síndromes febriles recurrentes, que es otra causa que también tenemos que tenerla clara, no suele tener manifestaciones muy claras en las consultas, principalmente en las iniciales, y por eso es que nuestros principales objetivos es aprender sobre el manejo de este tipo de síndromes. Entonces, como objetivos tenemos identificar a pacientes con riesgo de infecciones bacterianas graves, por un lado. Por otro lado, reforzar el conocimiento de las principales etiologías de los síndromes febriles sin foco, sobre todo en la era actual, en donde ya contamos con una vacunación adecuada para la mayoría de los gérmenes que lo producen y podemos encontrarnos con algunos cambios a este nivel. Por otro lado, optimizar el manejo de los pacientes con estos síndromes febriles no específicos y por último, estimular el uso racional de antibióticos, teniendo en cuenta que la mayoría de estos síndromes son producidos por infecciones virales benignas, autolimitadas y se observa frecuentemente en la práctica diaria un uso indiscriminado de antibióticos cuando no son necesarios. Entonces, principalmente, nuestros objetivos son lograr estas condiciones. En primer lugar, tenemos que saber si estamos ante la presencia de un niño febril como primera cosa, porque en realidad tenemos que saber que hay muchos errores también en las mediciones de la temperatura y se ha discutido durante muchos años y a través de muchos estudios y evidencia científica acerca de cuál es la temperatura ideal que representa la temperatura que nosotros queremos conocer, que es la temperatura central. La temperatura, la fiebre, digamos, es la fiebre, en realidad, la medición correcta que se debería realizar para saber si el paciente tiene o no fiebre, tomando como fiebre a una temperatura mayor o igual a 38 grados, es la temperatura central. La temperatura central solamente la podríamos medir con métodos invasivos y por lo tanto no es posible tomarla, pero sí tenemos otras alternativas, algunas más o menos representativas de la temperatura central, y es por eso que contamos con distintos tipos de medición que son los que la mayoría de ustedes debe conocer y que son la temperatura rectal, la oral, la timpánica y la axilar. La temperatura que representa más fielmente la temperatura central es la temperatura rectal, aunque no es la más socialmente aceptada. La temperatura rectal equivale a la temperatura central y lo que tiene es que se presentan dificultades a la hora de medición, ya sea tanto por los profesionales de la salud como por los padres, ¿no? Entonces suelen utilizarse otro tipo de temperaturas como la axilar, la oral y la timpánica. La temperatura timpánica, en relación a los distintos estudios que se han hecho, no es, arroja, digamos, algunos errores y por lo tanto no es confiable. Hasta 1/3 de los niños que tienen fiebre no van a ser detectados si los medimos a través de la temperatura timpánica. Con respecto a la temperatura oral, no hay tantos estudios científicos, pero la verdad que tampoco están aceptadas socialmente y por eso es que tampoco encontramos tantos trabajos en relación a esto.
La más aceptada y la que se utiliza habitualmente es la temperatura axilar, pero tenemos que tener en cuenta que hay distintos factores que influyen en una adecuada toma de temperatura. La humedad, la vasoconstricción, la deshidratación, hay una serie de factores que pueden influir en la medición de esta temperatura, y tenemos que saber que aproximadamente la temperatura que nos arroja el axilar se va a encontrar al menos 1 grado por debajo de lo que es la temperatura rectal. Entonces esto nos sirve como parámetro para darnos cuenta si el paciente realmente tiene o no tiene fiebre. ¿Qué vamos a tener en cuenta si ya estamos ante un paciente en donde confirmamos que tiene fiebre? Es importante la edad del paciente. ¿Por qué la edad del paciente? A menor edad que tiene este paciente, más riesgo va a tener de tener una infección invasiva grave. Esto es lo que más nos interesa, porque como dijimos al principio, la mayoría de los pacientes que consultan por fiebre van a presentar una infección viral, por más que no sea muy manifiesta al inicio, una infección viral benigna y autolimitada. Pero a menor edad del paciente, mayor riesgo de tener una infección bacteriana, y muchas veces una infección bacteriana grave. Por eso la edad es un factor a tener en cuenta a la hora de evaluar un niño con fiebre. Es distinto si tenemos un neonato febril, así como si tenemos un lactante menor, que vamos a hablar de grupos distintos y de distintos riesgos. Lactante menor, estamos hablando de un niño de 28 a 90 días. Es distinto si hablamos de un niño de 3 a 36 meses, sobre todo ahora en la era vacunal. Y distinto también si hablamos de niños mayores de 36 meses, los cuales si consultan por fiebre y la fiebre tiene más de 48 horas, muy probablemente el foco ya sea claro. Otra cosa importante es la intensidad de la fiebre. Se han hecho distintos estudios, principalmente en la edad de 3 a 36 meses, en donde se ha objetivado que a mayor temperatura, o estamos hablando mayor de 38,9 grados, mayor de 39, una temperatura mayor de 39 grados, la posibilidad de infección bacteriana grave es mayor. Otra cosa que tenemos en cuenta es la duración de la fiebre. Como dijimos antes, no es lo mismo un paciente que consulta en las primeras 24 horas de su síndrome febril, obviamente va a depender también de la edad, como dijimos antes, pero si consulta un niño de 2 años dentro de sus primeras 48 horas de fiebre y aún no tiene un foco muy claro y se encuentra en buen estado general, en realidad va a tener menos riesgo que un niño que ya lleva 3 o 4 días de fiebre sin foco, en donde tenemos que indagar un poco más y tratar de buscar las posibilidades de una infección bacteriana, al menos oculta. Y por otro lado, revisar extremadamente bien al paciente, porque como dijimos, la mayoría de los pacientes, cuando uno realiza un examen minucioso, principalmente aquellos que ya tienen más de 48 horas de fiebre, vamos a encontrar algún signo o síntoma que nos oriente hacia un probable foco clínico responsable de esa fiebre. Y cuando nosotros hablamos de la posibilidad de tener una infección bacteriana grave o no, que en definitiva es lo que nos interesa, ¿qué es lo que nos interesa? Ver si necesitamos tratar a ese niño que consulta por fiebre, pues si podemos esperarlo, si no lo vamos a tratar. O sea, lo más importante es tratar de identificar algunos signos o elementos que nos ayuden a determinar si ese niño está en riesgo de tener infección bacteriana grave. Pero para eso primero tenemos que saber a qué llamamos infección bacteriana grave. Cuando nos referimos a esto, hablamos de cuadros infecciosos bacterianos como por ejemplo la meningitis bacteriana aguda, la infección urinaria, la artritis bacteriana, la neumonía con o sin supuración pleuropulmonar, la osteomielitis y en último lugar un cuadro que empezó a tomar auge a partir de los años 70, que es la bacteriemia oculta. La bacteriemia oculta hacemos referencia a la bacteriemia oculta cuando hablamos del aislamiento de una bacteria patógena en hemocultivos de un niño febril en buen estado general y sin foco clínico de infección. Y por eso marcamos principalmente en buen estado general, porque es una infección bacteriana que no deja de ser grave, pero el paciente luce bien. Hay dos situaciones de infecciones bacterianas en donde generalmente el paciente luce bien y podemos no sospechar una infección bacteriana. Una es esta bacteriemia oculta y la otra es la infección del tracto urinario. La infección del tracto urinario es la causa más frecuente de síndrome febril sin foco, de infección bacteriana en los niños que tienen síndrome febril sin foco.
abarca aproximadamente el 3 a 4% de los varones menores de 1 año, casi todos varones no circuncidados, y un 8 a 9% de las mujeres menores de 2 años que consultan por síndrome febril sin foco. Y es por eso que es el principal foco a buscar y uno de los primeros pasos cuando seguimos los algoritmos diagnósticos de manejos de estos pacientes, como vamos a ver en las diapositivas más adelante. La bacteriemia oculta es un cuadro que está tomando algunos cambios en los últimos años y es por esto que habíamos dicho, en realidad influye la vacunación de los pacientes para que tengan un mayor o menor riesgo de bacteriemia y es por eso que en este caso ha habido algunos cambios que vamos a ver. Se ha determinado que el 3% de los niños menores de 3 años que consultan por síndrome febril sin foco y con temperatura de 39 grados o más van a presentar este cuadro y hasta un 10% de los niños menores de 3 años con síndrome febril sin foco y temperatura de 39,5 más una leucocitosis mayor a 15.000. Como ustedes ven, hay la intensidad de la temperatura y ya se sumando algunos hallazgos de laboratorio nos ayudan a tener una mayor o menor sospecha de la posibilidad que tiene ese paciente de presentar una bacteriemia oculta. Como dijimos antes, el riesgo de infección bacteriana grave va en aumento en relación a la menor edad del paciente. Cuanto más pequeño el paciente, mayor riesgo de infección bacteriana grave. Y así tenemos que en niños entre 0 y 28 días tenemos aproximadamente un 12 a un 17% de riesgo de infección bacteriana grave. De 28 días a 3 meses esto baja a un 7 a 10% y de 3 a 36 meses baja aún más a un 2 a un 3%. Estamos hablando de poblaciones en donde no donde no hay una estandarización de la vacunación o una sistematización de la vacunación para neumococo y se sabe que en esas regiones en donde hay adecuada vacunación antineumocóxica y anti-Haemophilus influenza, el riesgo incluso disminuye más en esta edad de 3 a 36 meses hasta incluso un 0,2 o un 0,5%. Los gérmenes a tener en cuenta van cambiando de acuerdo a las edades, por supuesto, y así es como en la edad neonatal, entre los 0 y 28 días, nos vamos a encontrar con la mayoría de los gérmenes que colonizan el tracto urinario de la madre. Estos pacientes se colonizan en el canal del parto y probablemente son las causas por las que vamos a tener las infecciones bacterianas graves o severas. Los gérmenes más frecuentes son, dentro de los bacilos gram negativos, la Escherichia coli, principalmente la Escherichia coli K1, la Klebsiella pneumoniae, dentro de los cocos el Streptococcus agalactiae, que produce sepsis tanto tempranas como tardías en estos pacientes, y en menor proporción, pero existente todavía, la Listeria monocytogenes. En relación a los 28-90 días, nos vamos a encontrar ya con una mayor frecuencia de los gérmenes, que también son frecuentes a edades mayores. Nos encontramos ya con el neumococo y también con el Haemophilus influenza como agentes más frecuentes, pero no dejan de existir, por esto que hablamos de las sepsis tardías, no dejan de existir los gérmenes neonatales como potenciales gérmenes etiológicos de los síndromes febriles, de las infecciones bacterianas graves en estos pacientes con síndrome febril. Y ya de 3 a 36 meses, los gérmenes capsulados son los más frecuentes, acá sí ya cobra un papel mucho más importante el neumococo, el meningococo, las salmonelas y también el Haemophilus influenza, pero principalmente en pacientes que tienen vacunación incompleta o que no están vacunados. Entonces, al evaluar un paciente con riesgo de infección bacteriana grave, ¿qué vamos a tener en cuenta más allá de la intensidad de la fiebre y de la edad? Son muy importantes los antecedentes clínicos, principalmente los antecedentes patológicos relevantes. Si el paciente nació a término, si nació prematuro, si tuvo algún tipo de internación neonatal, si tuvo hiperbilirrubinemia al nacer, si ha tenido problemas pulmonares, las internaciones previas, todos estos antecedentes son importantes para determinar el mayor o menor riesgo que tiene ese paciente de tener una infección bacteriana severa. Por otro lado, por supuesto, el estado vacunal del paciente. El esquema completo es una condición sine qua non para que nosotros podamos llegar a pensar que el paciente tiene
más o menos riesgo de algunas infecciones inmunoprevenibles. Por otro lado, en el examen físico vamos a tener en cuenta una serie de signos y síntomas que nos ayudan a darnos cuenta si el paciente tiene riesgo de tener una infección grave. Es muy importante la coloración de la piel, el grado de hidratación de ese paciente, la calidad del llanto que refieren los padres, los cuidadores o los que nosotros notamos en la consulta, el grado de reacción a estímulos sociales y las variaciones en el estado de vigilia, la somnolencia importante o la irritabilidad exagerada. Todos estos signos también nos hablan del buen o mal estado general del paciente. Y estas alteraciones es lo que nos ayudan a definir algo que es muy mencionado, muy conocido, que es lo que llamamos toxicidad. Cuando nosotros hablamos de un paciente tóxico, estamos hablando de un paciente en el cual toda la serie de estos signos que estuvimos hablando se encuentran alterados. Un paciente tóxico, cuando hablamos de un paciente tóxico nos referimos a un paciente que se encuentra deshidratado, que ha disminuido su diuresis, que probablemente se encuentre pálido o con acrocianosis, que tenga un llanto débil o un llanto permanente, que se encuentre que tenga un estado de somnolencia importante o al revés, que esté muy irritable, que no responda tanto a los estímulos sociales, que no sonría. Bueno, todo esto, el grado de alimentación también. Todo esto en menos, todo esto alterado, nos está hablando de un paciente que probablemente se encuentre tóxico y eso es lo que uno tiene que definir para ver si el paciente tiene mayor riesgo, porque ese paciente tóxico tiene mayor riesgo de tener una infección bacteriana grave. Por supuesto que esto depende de la experiencia del observador y es por esto que se han tratado de determinar distintas escalas de observación que contienen todos estos signos, incluso algunos con distintas escalas de numeración, como para determinar si el paciente tiene mayor riesgo. Se han documentado de escalas de Rochester, escalas de Filadelfia, Boston y Pittsburgh, principalmente para los lactantes menores de 90 días, que son los más difíciles de evaluar, y los criterios o escalas de Yale, en donde también existe una puntuación determinada, puntaje sobre el cual el paciente está en más riesgo o puntaje debajo del cual el paciente tiene menos riesgo de infección bacteriana grave, pero concretamente todas estas escalas que han intentado establecer, digamos, un parámetro de riesgo son muy ricas, son, digamos, muy detalladas, están bastante bien y bastante bien estudiadas, pero la realidad es que en la práctica diaria son a veces poco aplicables, son algo imprácticas y la realidad es que tampoco tienen una sensibilidad y una especificidad del 100%, ninguna de ellas. Entonces es muy importante, digamos, también la experiencia del observador como para poder determinar si el paciente tiene más o menos riesgo y si bien estas escalas son por ahí poco prácticas en la atención diaria, sirven básicamente para saber para que ustedes puedan saber qué criterios tienen que tener en cuenta a evaluar, como dijimos, la coloración, la calidad del llanto y demás, para determinar si ese paciente está en mayor o menor riesgo. No hace falta que recuerden todas las escalas, pero sí los distintos elementos a evaluar en el examen físico de un paciente que consulta por un síndrome febril y sobre todo a edades tempranas, en donde la evaluación clínica es más difícil. A modo gráfico, vamos a presentar acá las distintas comparaciones de las escalas que se han estudiado. Esto es principalmente para los niños menores de 90 días. Y tenemos las escalas de Rochester, Filadelfia, Boston y Pittsburgh. La mayoría evalúa elementos muy similares dentro de los antecedentes: el recién nacido de término, previamente sano, sin antecedentes importantes, sin enfermedades crónicas ni subyacentes, no internado más tiempo que la madre, sin hospitalizaciones previas y sin tratamiento antibiótico previo o actual. Nos habla de un paciente que tiene bajo riesgo de tener una infección bacteriana grave con el síndrome febril que está presentando y por el cual nos consulta. El examen físico normal, obviamente lo pone en menor riesgo. Algunos parámetros del hemograma son tenidos en cuenta también. Se considera de bajo riesgo un recuento leucocitario, principalmente el menor de 90 días, de 5.000 a 15.000 blancos, con callados menores a 1.500 por mililitro.
El recuento de leucocitos puede cambiar en alguna de las otras escalas como de Boston, menor a 20.000, pero básicamente todas mantienen los mismos criterios o criterios similares para determinar un lactante menor de bajo riesgo. En la orina, el niño evaluado va a ser de bajo riesgo si no presenta reacción inflamatoria. En el caso de que presente diarrea, también se debe evaluar la materia fecal, y si no tiene reacción inflamatoria, o sea, tiene menos o igual a 5 leucocitos por campo, no se considera un paciente de riesgo. Todos evalúan el líquido cefalorraquídeo, porque así sucede en esta edad, ya lo vamos a ver más adelante en el manejo, donde no tenemos que tener reacción inflamatoria para que nosotros definamos a ese paciente como bajo riesgo, y la radiografía de tórax no suele ser un elemento necesario para determinar el riesgo del paciente, salvo en algunas excepciones que vamos a ver. Pero como ustedes ven, la mayoría de las escalas compara los mismos elementos, y un paciente que podemos decir que se encuentra en bajo riesgo es aquel que cumple con todas estas condiciones. Si nosotros hacemos una comparación de el valor predictivo negativo de infección bacteriana grave, comparando los criterios de Boston, Filadelfia y de Rochester, con respecto a un lactante que en teoría nos da como resultado bajo riesgo de infección bacteriana, como ustedes pueden ver acá, excepto Filadelfia, no ha sido nunca del 100%. La infección bacteriana severa en el grupo de bajo riesgo se ha presentado, a pesar de tener todos los criterios de bajo riesgo, hasta en un 5%, 5,4% utilizando los criterios de Boston y hasta un 1% utilizando los criterios de Rochester. Los criterios de Rochester son uno de los más utilizados en la práctica diaria. Entonces, como ustedes ven, el riesgo de una infección bacteriana severa oscila entre un 1 y un 5%. Por lo tanto, no hay nada que nos descarte sí o sí la infección bacteriana en un lactante de esta edad, y por eso el manejo de este grupo de pacientes, del paciente menor de 90 días, tiene que ser mucho más cuidadoso que en otros grupos etarios. Y venimos a la siguiente pregunta: ¿qué pacientes con síndrome febril yo debo estudiar? Bueno, en relación a todo lo que estuvimos hablando, la edad del paciente, la intensidad de la fiebre, la presencia de signos o no de toxicidad, nos llevan a darnos cuenta qué paciente nosotros tendremos que estudiar. Por supuesto, siempre descartando que el paciente no tenga un foco clínico de infección, con lo cual hay que hacer un examen minucioso, porque como dijimos antes, la mayoría de los pacientes con más de 2 días de fiebre va a tener un foco claro. Entonces, el porcentaje de pacientes a estudiar realmente va a ser menor. ¿Y qué elementos utilizamos nosotros para estudiarlo? Por un lado, elementos del laboratorio. En el paciente que realmente, de acuerdo a la presencia de toxicidad, a una fiebre elevada de 39 grados o más de 2 días de fiebre, y de acuerdo a la edad del paciente, yo tengo elementos de los que voy a agarrar para definir cómo lo voy a manejar. Con respecto al laboratorio, como les venía diciendo, vamos a solicitar un hemograma completo. Son útiles los reactantes de fase aguda. Vamos a también, obviamente, hacer un sedimento urinario con respecto a análisis basales. En relación a los cultivos, se van a tomar hemocultivos por 2, de acuerdo muchas veces a los resultados de este laboratorio. Se tomará un urocultivo, que casi se toma en la mayoría de los casos de síndrome febril que debe ser estudiado, y el cultivo de líquido cefalorraquídeo, que va a tener indicaciones o no de acuerdo a la edad o de acuerdo a si nosotros decidimos o no aplicar un tratamiento. Con respecto a las imágenes, la radiografía de tórax, como ustedes vieron, no es un criterio a realizar en el caso de que el paciente no tenga clínica como evaluación de screening de un síndrome febril sin foco, pero cobra importancia cuando tenemos una leucocitosis importante en el hemograma y estamos hablando en este caso de más de 20.000 blancos. Se han hecho estudios entre los 3 a 36 meses en donde se ha visto que hasta un 30% de los pacientes que tienen una leucocitosis mayor a 20.000 presentan una neumonía oculta. Entonces, en ese caso, sí será necesario realizar una radiografía de tórax en el caso del paciente febril sin foco, sin síntomas respiratorios, pero con igual o más de 20.000 blancos, o por supuesto si el paciente tiene signos o síntomas respiratorios.
Se han intentado definir qué elementos del laboratorio nos hablan de que el paciente tiene más o menos riesgo de una infección bacteriana grave y como dijimos antes, los glóbulos blancos menores a 5.000 o más de 15.000 nos hablan de una potencial infección bacteriana grave, lo cual en menores de 3 meses es relativo, porque menor de 3 meses puede tener una infección bacteriana severa y no superar los 15.000 blancos, o sea que en este grupo no nos ayuda mucho, pero en el grupo de 3 a 36 meses sí, si bien la sensibilidad es variable y la especificidad también es bastante variable, en realidad si tenemos un paciente entre 3 a 36 meses con más de 15.000 blancos y a lo cual se suman otros elementos, vamos a tener un riesgo aumentado de tener una infección bacteriana. Por supuesto hay que aclarar que todos estos parámetros evaluados se han evaluado en un momento en que la vacunación neumocóxica no era sistemática, entonces son todos elementos que han perdido valor en la era actual de la vacunación neumocóxica, antineumocóxica principalmente en países como el nuestro, como Argentina, que lo tienen dentro de su calendario nacional. Los neutrófilos más de 10.000 por milímetro cúbico o un recuento de callados más de 500, según algunas series más de 1.500, nos hablan de un valor predictivo positivo de un 80% para infección bacteriana grave. Los reactantes de fase aguda son otros elementos que se han estudiado para ver a partir de cuándo, o a partir de qué punto de corte, son significativos para sospechar una infección bacteriana, y la PCR mayor de 3,5 o la eritrosedimentación más de 30, como ven tiene una sensibilidad variable, pero si nosotros la sumamos a neutrófilos aumentados, callados más de 500 o 1.500 y glóbulos blancos más de 15.000, por supuesto que vamos a sumar elementos para estar ante la mayor posibilidad de una infección bacteriana. Los reactantes de fase aguda realmente son bastante inespecíficos, la eritrosedimentación siempre lo fue, la PCR o proteína C reactiva, un reactante de fase aguda que antiguamente había sido como, digamos, lo más nuevo, como mucho más confiable, se creía que era para diferenciar una infección bacteriana de una infección viral, en realidad ha perdido un poco ese valor. Se sabe que las infecciones bacterianas, incluso infecciones virales importantes pueden elevar a incluso bastante más la PCR, pero en general una PCR superior a 40 o una PCR superior a 80, según algunos autores, es un parámetro fuerte como para tener en cuenta para definir si el paciente tiene más riesgo de una infección bacteriana. Pero como ustedes ven, ningún estudio presenta el 100% de sensibilidad y especificidad para predecir una infección bacteriana grave, y por eso es que no solamente vamos a tener en cuenta parámetros de laboratorio, sino también parámetros clínicos y los antecedentes, la edad y todo lo que venimos hablando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el manejo en neonatología? El manejo en neonatología va a diferir de lo que es el manejo, como dijimos antes, en el lactante menor y en los lactantes mayores. El febril sin foco en neonatología, la verdad que es uno de los síndromes febriles más importantes a tener en cuenta, y el manejo debe ser el más cuidadoso de todos, porque en realidad estamos ante la presencia de un paciente inmunoinmaduro, en el cual ya conocemos a este punto que tiene el mayor riesgo de infección bacteriana grave. Sabemos que las escalas de observación clínicas en cuanto a la posibilidad de toxicidad son relativas, no nos dicen qué paciente tiene más o menos riesgo, y el aspecto tóxico, o lo que nosotros evaluamos en otros pacientes más grandes como toxicidad, la verdad que tiene una sensibilidad que va desde el 11 al 100%, con lo cual esto no nos estaría sirviendo. Otra cosa agregada es que los aparentes focos clínicos no invalidan la posibilidad de una infección bacteriana grave. Se han hecho distintos estudios en donde se ha visto que un foco aparentemente viral, principalmente de vía aérea superior, supuestas rinitis o rinofaringitis, no invalidan la posibilidad de infección bacteriana grave, porque cuando se estudia a estos pacientes, un porcentaje importante, que puede llegar hasta un 10% incluso, tienen infecciones bacterianas graves también, y esto puede ser una bacteriemia a punto de partida del ingreso de bacterias por esta inflamación mucosa que puede haber determinado una infección viral, y por otro lado,
una de las más frecuentes es la infección urinaria. Y es por eso que el supuesto foco clínico en los neonatos no dejan de requerir una mayor evaluación para descartar con certeza una infección bacteriana grave. Entonces, en relación a todo esto, les digo que todo recién nacido febril debe ser internado y estudiado para infección bacteriana grave, sobre todo en el medio en el que nosotros nos manejamos. El nivel socioeconómico, el grado de alarma de los cuidadores, las posibilidades de concurrir a un centro donde puedan estudiar a ese bebé recién nacido son muy importantes como para dejar ir a un recién nacido a la casa. Muchas veces me encuentro que en las guardias se asume un sobreabrigo de los pacientes neonatos y se desestima el testimonio de la madre que refiere que ha tenido fiebre en varias oportunidades, se lo desviste, baja la temperatura y se lo envía al domicilio. Bueno, ese paciente, si bien puede tener mayor temperatura por encontrarse muy abrigado, en realidad no podemos desestimarlo porque en el caso de tener una infección bacteriana de tener una infección bacteriana, ese paciente está en altísimo riesgo de ponerse grave en la casa y de fallecer. Entonces es importantísimo que en este grupo se sea conservador y se lo interne y se lo estudie para infección bacteriana grave. 48-72 horas se desestima la infección bacteriana y se lo envía a la casa tranquilo. Este paciente se le debe realizar todo el screening de infección, le haremos hemograma, reactante de fase aguda, sedimento urinario, se hará un análisis de físico-químico del líquido cefalorraquídeo y por supuesto todos los cultivos, hemocultivos por 2 idealmente, el urocultivo y el cultivo de líquido cefalorraquídeo. ¿Y la radiografía de tórax? Bueno, en realidad muchos de los autores opinan realizarla si el paciente tiene alguna clínica que sugiera una infección pulmonar, pero en realidad si el paciente no tuviera clínica respiratoria podríamos no hacerla. Por supuesto que si hay una leucocitosis importante, como dijimos antes, si bien esto es un parámetro que se ha estudiado en realidad en otras edades, es parte de la evaluación integral del paciente neonato cuando uno lo interna para descartar esto también una neumonía oculta en este grupo. El tratamiento empírico inicial es en primer lugar ampicilina gentamicina, que es lo que se usa en forma habitual y cubre bien la mayoría de las infecciones bacterianas graves y no graves de esta edad. Y también otra de las alternativas es cefotaxima o ceftriaxona ampicilina, siempre se elige más que nada cefotaxima en este grupo debido a las reacciones adversas y complicaciones que puede tener la ceftriaxona. Y siempre se recomienda la administración de las dosis con concentraciones efectivas en el sistema nervioso hasta descartar fehacientemente la meningitis bacteriana aguda. Sabemos que en estadios iniciales de meningitis o de compromiso del sistema nervioso por infección bacteriana, el físico-químico puede ser normal y por lo pronto se recomienda dejar dosis a dosis meningias hasta que nosotros tenemos a las 48 horas un cultivo de líquido cefalorraquídeo negativo. Por supuesto que si el líquido cefalorraquídeo presenta características compatibles con meningoencefalitis viral, hay que enviar muestras también para biología molecular, para la detección de PCR para enterovirus y herpes, y agregar aciclovir intravenoso como tratamiento del herpes neonatal hasta tener los resultados de la PCR. ¿Qué vamos a hacer en los lactantes más grandes, de 28 a 90 días? Se mantiene el riesgo de infecciones por bacterias del periodo neonatal y como vimos antes se agregan también bacterias frecuentes en niños mayores. Lo importante es que en mayores de 2 meses el neumococo es el principal agente etiológico. Por un lado porque es el principal agente productor de bacteriemias y por otro lado porque el lactante que tiene hasta 90 días todavía no tiene una serie primaria de vacunación antineumocóxica que permita protegerlo de esta infección. La evaluación clínica, otro digamos escollo con lo que nos presentamos con estos pacientes es que la evaluación clínica para descartar compromiso neurológico no es confiable. Como ustedes saben, los signos meningios incluso pueden no presentarse hasta los 18 meses de vida, pero principalmente en este grupo que es el menor de 90 días, no hay ningún elemento que nos permita descartar el compromiso neurológico, ningún elemento clínico que nos permita descartar el compromiso neurológico de manera confiable. Por lo tanto, idealmente debe cubrirse hasta tener los resultados.
En este grupo es donde se utilizan más que nada los criterios de Rochester, que son los que ya vimos antes en forma comparativa, y como ven, para determinar que el lactante tiene bajo riesgo, evaluamos todo esto que ya lo hemos mencionado, y en ese caso, digamos, tenemos la posibilidad incluso de no tratar al paciente, pero si lo vamos a tratar, siempre es requerida la punción lumbar para no tratar una posible bacteriemia cuando en realidad podríamos tener un cuadro a veces más importante o una bacteriemia, pero ya con un compromiso del sistema nervioso. Entonces el manejo en relación a eso lo vamos a determinar de acuerdo al riesgo del paciente. Si de acuerdo a los criterios que hemos hablado, principalmente los de Rochester, vemos que el paciente está en bajo riesgo de infección bacteriana severa, si sí tiene el bajo riesgo, nos podemos permitir un manejo ambulatorio, con dos opciones por supuesto. Dentro de esas, la opción número 1 es practicarle hemocultivo, pero idealmente 2 hemocultivos para aumentar el rescate, y en el caso de obtenerse gérmenes contaminantes en el hemocultivo poder discernir si realmente es patógeno en este grupo o no. El urocultivo, realizar una punción lumbar, aplicar ceftriaxona para permitirnos un manejo ambulatorio y reevaluarlo en 24 horas. Esta es una de las posibilidades. Y la opción número 2 es realizar el hemocultivo, el urocultivo y sin tratamiento realizar una observación cuidadosa con controles estrictos, por supuesto, cada 24 horas. Como ustedes ven, en la opción número 2 no realizamos la PL, pero tampoco realizamos tratamiento. En este grupo, en el caso de que yo decida realizar tratamiento, debería realizar una punción lumbar previa para no tratar a bajas dosis una posible meningitis. Si el paciente no presenta todos los criterios de bajo riesgo, el paciente debe ser hospitalizado para un mejor manejo del paciente y de sus complicaciones. Le haremos hemocultivo, urocultivo, punción lumbar, por supuesto todo el screening de infección, la radiografía de tórax, como dijimos antes, si hay signos de neumonía o si la leucocitosis es muy importante, y se iniciarán inmediatamente antibióticos parenterales. ¿Qué antibióticos vamos a elegir? Podemos mantener el esquema que se utiliza en neonatología, ampicilina, gentamicina, hasta los 3 meses lo podemos utilizar tranquilamente. Y por otro lado, se puede llegar a utilizar cefotaxim o ceftriaxona, principalmente si sospechamos que el hemófilus puede ser un germen etiológico en este grupo, y considerar agregar ampicilina en menores de 2 meses. El agregado de ampicilina es pura y exclusivamente en esta situación porque se mantiene el riesgo de presentar infecciones por listeria, aunque en realidad es poco frecuente. Y como dijimos antes, tanto en el grupo anterior como en este, se recomienda la administración de las dosis con concentración efectiva en sistema nervioso hasta descartar una meningitis bacteriana aguda en el caso de haber evaluado el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasa entre los 3 a 36 meses? Y es acá donde nosotros tenemos algunos cambios. En este caso, la mayoría de las infecciones se deben a infecciones virales benignas, autolimitadas, que no van a requerir tratamiento, bueno, al igual que en otros grupos. Pero en cuanto a los agentes bacterianos que pueden producir las infecciones, tenemos distintos estudios que se han hecho antes de la era vacunal y otros que se han hecho actualmente, aunque son pocos todavía, en la era vacunal. En la era prevacunal, como sabemos, neumococo era el responsable del 70% de las infecciones bacterianas graves de los niños de esta edad, el Haemophilus influenza un 20%, meningococo 5% y el resto lo hacía la salmonela de distintas especies y salmonelas no tifi. En cuanto a las infecciones específicas y hablando principalmente de bacteriemia oculta, la bacteriemia oculta se presentaba entre un 5 a un 10% de los síndromes febriles sin foco. ¿Qué pasa? Después sobreviene la vacunación para Haemophilus influenza, que es sistemática en nuestro país, y ya con eso se disminuye la incidencia de la bacteriemia oculta a 3 a 8% de todos los síndromes febriles sin foco, y supuestamente con la vacunación neumocóxica este riesgo de bacteriemia oculta disminuye a 0,1%
aproximadamente. Por supuesto, estamos hablando en un paciente que tenga la vacunación adecuada o completa o suficiente por lo menos para disminuir el riesgo de infección, y estamos hablando de una serie primaria completa, idealmente de al menos 2 o 3 dosis. ¿Qué pasa en este grupo en cuanto a la evaluación clínica para estimar el compromiso neurológico? Es más confiable. Si bien no es lo mismo un paciente de 3 meses que un paciente de 36 meses, la evaluación para estimar el compromiso neurológico es más confiable, entonces nos permite tener un manejo un poco más conservador en cuanto a métodos invasivos como la realización de una punción lumbar. Por lo tanto, la punción lumbar se realizará, pero en relación a la sospecha clínica, o sea, si el paciente presenta algún signo que nos haga pensar en el compromiso neurológico, o en relación a los resultados de los hemocultivos. Se han hecho estudios, no solamente este que vemos acá, que se ha realizado en el hospital de Yale, de Estados Unidos, sino en muchos otros nosocomios en donde se ha visto que el riesgo, digamos, de compromiso meningio va a depender del germen del que estemos hablando. Aproximadamente, el riesgo de meningitis en los pacientes con bacteriemia oscila entre un 1.8% a 2%, e incluso, de acuerdo a otros reportes, hasta un 3%. Pero en el caso, esto hablando de neumococo, pero en el caso de tener como rescate el Haemophilus influenza, el riesgo es 15 veces mayor de tener un compromiso meningio, y si hablamos de meningococo, el riesgo es 81 veces mayor. Entonces, si nosotros rescatamos un neumococo en la bacteriemia, no hace falta realizar una punción lumbar de rutina para descartar ese compromiso, pero en el caso de que aislemos Haemophilus influenza, meningococos o salmonelas, debemos realizar una punción lumbar en cuanto tengamos ese resultado bacteriológico. ¿Y cómo vamos a manejar entonces estos niños? Si el niño tiene aspecto tóxico, yo creo que no queda ninguna duda. El paciente se interna, tenga la edad que tenga, así que también en este grupo no es la excepción. Se realiza un hemograma completo, reactantes de fase aguda, sedimento urinario, físico-químico del líquido cefalorraquídeo en cuanto a los exámenes de laboratorio basales. Por otro lado, hablando de los cultivos, vamos a hacer hemocultivos idealmente por 2, como decimos siempre. Es muy importante este punto, y este paciente no es un neonato en el cual a veces se dificulta la toma de 2 hemocultivos. Esto es un paciente más grande, por lo tanto tienen que insistir en hacer 2 hemocultivos. Urocultivo, cultivo del líquido cefalorraquídeo, y en el caso de que existiese diarrea, como en todos los grupos etarios, también un coprocultivo. El tratamiento empírico inicial lo hacemos con ceftriaxona 80 a 100 miligramos kilo día. Estamos hablando de dosis meningias, porque nosotros es un paciente que ya lo evaluamos también con el físico-químico del líquido cefalorraquídeo y con cultivo. Esto hablando del niño tóxico. ¿Qué hacemos con el niño que está en buen estado general y sin antecedentes de riesgo? Bueno, este es el niño en el que quizás el manejo es más complejo y en el cual, como dijimos antes, ha habido algunos cambios. Lo más importante en estos pacientes es determinar si tenemos posibilidad de hacer un seguimiento ambulatorio correcto, adecuado, si los cuidadores comprenden las pautas de alarma, si tienen un acceso relativamente fácil al hospital o al centro donde nosotros lo estamos viendo, porque de acuerdo a eso también es la conducta que nosotros vamos a tomar. Si tenemos la posibilidad de un seguimiento asegurado y la fiebre tiene menos de 48 horas, esto nos permite controlar al paciente en forma ambulatoria. Es un paciente que se encuentra en buen estado general, en donde no hay riesgo, tiene menos de 48 horas de fiebre, lo cual puede ser que en 48 horas ya nos desarrolle un foco clínico y no tenemos necesidad de hacer estudios ni tratamientos innecesarios, y lo vamos a ir controlando con mayor o menor urgencia de acuerdo al cuadro clínico y a la posibilidad de los padres de traerlo a control. A las 48 horas sí o sí hay que controlar nuevamente a este paciente, y si ya la fiebre ha persistido y presenta más de 48 horas, sí debemos iniciar algunos estudios. Lo primero a realizar es la orina completa del urocultivo, por lo que dijimos previamente que la infección urinaria, con mayor o menos riesgo, dependiendo si es hombre o si es mujer, es una de las principales causas de infección bacteriana en síndrome febril sin foco, incluso en pacientes que lucen bien, que se encuentran en buen estado general. Si esta orina completa es patológica, nos permite iniciar antibióticos vía oral, y en el caso de que sea normal, sí podemos ya optar por
realizar un laboratorio de sangre basal, como vimos antes. En el caso de que nosotros no tengamos la posibilidad de un seguimiento ambulatorio asegurado, por más que el niño se encuentre en buen estado general, es un niño febril que no sabemos en qué desenlace va a tener su fiebre y por lo tanto es prudente la internación y muchas veces la observación. No hace falta invadirlo al paciente, aunque se puede ir adelantando pidiendo una orina completa o un urocultivo y en el caso de ser patológica, acá tenemos nuestro foco. La internación principalmente es por la causa social, por la poca posibilidad que tiene el paciente de que nosotros lo podamos seguir en forma ambulatoria. Entonces, en ese paciente se plantea la internación. Una vez que nosotros realizamos un laboratorio de sangre, lo principal que nosotros vamos a pedir es el hemograma y la PCR. También se puede pedir la procalcitonina, que es otro reactante de fase aguda que se eleva más precozmente entre las 3 y 6 horas de la infección, pero como no se encuentra disponible en la mayoría de las instituciones, no lo ponemos como un parámetro importante a tener en cuenta. Pero la PCR, la proteína C reactiva, sí se encuentra disponible, entonces con el hemograma y la PCR ya podemos tener una estimación del riesgo de ese paciente. De acuerdo a los resultados, ¿a qué consideramos paciente de bajo riesgo? Bajo riesgo es aquel paciente que tenga una leucocitosis entre 5.000 y 15.000, con menos de 10.000 polimorfonucleares neutrófilos, callados menos de neutrófilos en callados menores a 1.500, una relación callados sobre neutrófilos menor a 0,2 y una PCR menor a 20 miligramos por ciento. Este paciente con buen estado general, sin antecedentes de riesgo y con elementos de bajo riesgo en el laboratorio nos permiten un control ambulatorio sin ningún tipo de tratamiento. ¿Qué pasa cuando no tenemos todos estos elementos? Cuando tenemos alto riesgo de infección bacteriana grave en un paciente que luce bien, sabemos que podemos tener una bacteriemia oculta. O probablemente si la leucocitosis es mayor a 20.000, también tenemos riesgo de tener una neumonía oculta. Entonces, este paciente debe ser estudiado más en profundidad y le haremos hemocultivos por 2, radiografía de tórax, si hay clínica o más de 20.000 blancos, como dijimos, y también nos presentan dos opciones. Por un lado, podemos controlarlo ambulatoriamente y valorar el tratamiento empírico inicial. Y por otro lado, internarlo y valorar también el tratamiento empírico inicial. ¿De qué depende que nosotros hagamos estudios o tratemos un paciente? Y por eso es que tenemos asterisco en estos dos puntos. En realidad va a depender de la vacunación del paciente para neumococo y hemófilos influenza, va a depender de la edad y va a depender de la intensidad de la fiebre. Como dijimos antes, se considera una vacunación completa para neumococo y hemófilos influenza aquellos pacientes que tengan la serie primaria de vacunación. Cuando hablamos de la serie primaria, hablamos de la vacunación a los 2, 4 y 6 meses para hemófilos influenza y para neumococo a los 2 y 4 meses. Algunos autores recomiendan tener las 3 dosis para neumococo a los 2, 4 y 6 meses para considerar que realmente el paciente tiene una serie primaria completa. Pero la mayoría de los expertos coincide en que con 2 dosis de vacuna antineumocóxica y con 2 dosis de vacuna para hemófilos influenza, en realidad el paciente bajaría muchísimo el riesgo de presentar una infección invasiva. Entonces, en esos pacientes que tienen una vacunación completa y adecuada, por más que tengan criterios de alto riesgo en el laboratorio, podríamos intentar un manejo más conservador en el caso de que los padres sean confiables y que el niño se encuentre en excelente estado general. La edad va a influir en eso también, porque de esta forma, casi que el menor de 6 meses no va a poder ser manejado en forma, digamos, más conservadora, debido a que no va a tener esta serie primaria de la vacunación. Y por otro lado, la intensidad de la fiebre, como dijimos, en este grupo justo de 3 a 36 meses es donde fue estudiado que a mayor intensidad de la fiebre, mayor riesgo de bacteriemia oculta. Entonces, si llevamos más de 2 días de fiebre con un niño que tiene más de 39 grados centígrados, a pesar de estar bien, podríamos llegar a valorar el tratamiento empírico inicial. El tratamiento no hace falta que cubra sistema nervioso, como dijimos antes, y se puede llegar a hacer con, digamos, el antibiótico de elección es la ceftriaxona 50 miligramos kilo día.
Cerrando un poco los síndromes agudos sin causa clara y abocándonos un poco más a los síndromes febriles prolongados, también nos toca hablar de cuadros en los cuales el diagnóstico no es claro y si bien no es una de las consultas más frecuentes en pediatría, tenemos un porcentaje importante de pacientes que son derivados a los servicios de infectología pediátrica por síndromes febriles supuestamente prolongados. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de síndrome febril prolongado? Hablamos de una enfermedad en un paciente, en este caso pediátrico, con temperaturas mayores a 38,3 grados, con una duración de al menos 3 semanas o 21 días y en las que no se obtiene un diagnóstico de certeza luego de una semana de estudios en un niño hospitalizado. Si bien la mayoría de las definiciones nos hablan de un niño hospitalizado, la mayoría de los síndromes febriles prolongados los estudiamos en forma ambulatoria y no por eso no hacemos estudios profundos también en forma ambulatoria. Lo importante es que al menos ese paciente que en teoría tiene más de 3 semanas de fiebre tenga una semana de estudios profundos en donde no encontremos una causa clara del síndrome febril que está teniendo. Las etiologías son variables, por supuesto, de acuerdo al lugar de residencia, de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo a los hábitos higiénico-dietéticos, de acuerdo a la presencia de contactos con mascotas o no, contactos con convivientes enfermos. En realidad la etiología va a ser variable de acuerdo a muchas condiciones del paciente y por eso que son todas cosas a tener en cuenta en el interrogatorio. El pronóstico, un tema importante es que el pronóstico del síndrome febril prolongado en pediatría es mucho mejor que el de los adultos. En general, las causas más frecuentes en los niños son de características infecciosas y la gran mayoría de ellas es por la presentación de infecciones virales en general o infecciones bacterianas que no son tan graves, pero tienen alguna presentación atípica o poco común. La mayoría de los síndromes febriles prolongados en pediatría responde a ello, a diferencia de los adultos en donde las enfermedades malignas, las enfermedades reumatológicas, ocupan un papel mucho más importante y es por esto que el pronóstico y la morbimortalidad de estos síndromes no es la misma. ¿Cómo clasificamos a los síndromes febriles prolongados o fiebre de origen desconocido? Por un lado, y el más conocido, es el clásico, el síndrome febril prolongado o FOD clásico, pero por otro lado tenemos los síndromes febriles nosocomiales o los síndromes febriles prolongados en el paciente inmunosuprimido. No es a lo que nos vamos a abocar en esta charla, sí a los síndromes febriles prolongados o FOD clásicos, porque en realidad el resto de los síndromes febriles prolongados tienen distintos tiempos, requisitos de distintos tiempos de duración como requisito para una definición clara y las etiologías por supuesto son totalmente diferentes a lo que ustedes pueden llegar a ver en una consulta ambulatoria de un paciente. Por lo tanto, dirigiéndonos principalmente a los FOD clásicos, vamos a encontrarnos con causas infecciosas y causas no infecciosas. Dentro de las causas infecciosas que son las más frecuentes, dentro de eso, lo más frecuente, valga la redundancia, son los síndromes virales sistémicos, las infecciones por citomegalovirus, las infecciones por Epstein-Barr, son los cuadros que más frecuentemente producen síndromes febriles prolongados en los niños. Por otro lado, también tenemos las infecciones bacterianas, como por ejemplo las infecciones urinarias, las infecciones respiratorias. Dentro de las infecciones respiratorias también, pero que se comportan como síndromes sistémicos, está también la tuberculosis como una causa de síndrome febril prolongado. Una patología que hay que tenerla en cuenta, principalmente sabiendo que nosotros nos encontramos en un país de endemicidad moderada y que además de eso recibimos una gran afluencia de migraciones de otros países como Perú o como Bolivia, en donde la prevalencia de la tuberculosis no solamente es mayor, sino también que la presencia de tuberculosis resistentes a drogas de primera línea también es mayor. Entonces es una patología que hay que tenerla en cuenta, principalmente en nuestro país. Otras causas bacterianas de síndrome febril prolongado es la endocarditis. Uno piensa que la endocarditis se presenta en forma grave, el paciente está mal, está grave, pero en realidad la endocarditis subaguda también puede tener una presentación muy insidiosa, oligosintomática, y que tengamos que buscarla como causa
y que probablemente sea causa de un síndrome febril prolongado en un paciente que tal vez no luce tan mal. La osteomielitis, principalmente de huesos planos, es una patología que también la podemos encontrar como causa de síndrome febril prolongado, y la enteritis o gastroenteritis, donde ya, digamos, es bastante menos frecuente porque el foco ya es más claro, entonces nos permite evaluarlo y poder diagnosticarlo. Dentro de las causas no infecciosas en pediatría, principalmente las enfermedades inmunológicas, la artritis reumatoide juvenil, el lupus eritematoso sistémico, pero principalmente la artritis reumatoide juvenil. Si bien se menciona la fiebre reumática aguda, hoy en día es muy poco frecuente, por lo tanto, dentro de las enfermedades inmunológicas, la artritis reumatoidea es la que más tenemos que tener en cuenta. Otro tipo de vasculitis, como la enfermedad de Kawasaki, es una causa de síndrome febril prolongado, las neoplasias, principalmente las leucemias, los linfomas, pero no hay que dejar de tener en cuenta causas benignas de fiebre, como por ejemplo la fiebre por fármacos. Los antibióticos, los anticonvulsivantes son causas frecuentes de fiebre por fármacos, y en esto nos puede ayudar un poco el hemograma, en donde podemos tener algunos elementos que nos sugieran esta afección, como por ejemplo la eosinofilia. Y en último lugar, las disautonomías, que son una causa bastante poco frecuente. De acuerdo a distintas series, y tomando esta serie de 536 niños que estudió síndromes febriles prolongados en países que incluían Argentina, Estados Unidos, Kuwait y Turquía, nos encontramos que de 536 niños, casi el 60% de las etiologías de síndrome febril prolongado se debía a infecciones. Un 10% a colagenopatías, lo cual aumentaba un 20% en Estados Unidos. Ellos tienen mayor incidencia de colagenopatías como causa de síndrome febril prolongado. Un 6% solamente enfermedades malignas, como ven, es distinto a los adultos. Un 11% otros diagnósticos diferentes. Y lo más importante de todo es que hasta un 15% de los pacientes se queda sin diagnóstico. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para abordar la consulta con los padres. En un niño que luce estupendo, que realmente presenta muy buen estado general y en el cual tenemos un síndrome febril prolongado que estamos estudiando en forma ambulatoria, es importante aclararle a los padres que no se dispone de reactivos para el diagnóstico de todas las infecciones virales posibles que pueden producir síndromes febriles prolongados, y que es alta la posibilidad de que el cuadro clínico se resuelva y que nos quedemos sin un diagnóstico claro. Primero, para transmitirle tranquilidad a los pacientes, a los padres de los pacientes, en el caso de que el paciente realmente no tenga nada al examen físico. Y por otro lado, para que contengan esa posibilidad, porque si no se entra en una serie de estudios diagnósticos cada vez más caros, costosos, complejos, y la verdad que tal vez el paciente no los necesite. Esta posibilidad de quedarnos sin diagnóstico es menor en países como Estados Unidos, donde los recursos diagnósticos probablemente sean más extensos, pero aumenta hasta un 20% incluso en Argentina. Como vemos, la mortalidad del síndrome febril es relativamente baja, es variable, en realidad oscila entre un 1 y un 9%, pero esto es bastante más baja, la verdad que en relación muy significativa a los adultos, que tienen una mortalidad de un 35%. Esto se debe a que la mayoría de las infecciones, de la mayoría de las causas, van a ser infecciosas y van a ser virales benignas. Hay una serie muy interesante del Hospital Garrahan, donde estudiaron 113 niños con síndrome febril prolongado y los dividen en distintas categorías etarias. Nosotros, como podemos ver acá, los dividen de 0 a 11 meses, de 12 a 59 meses y de 60 meses o más. En todas las franjas etarias, la causa más frecuente, volvemos a repetirlo, es la causa infecciosa, las infecciones virales principalmente, pero dentro de las infecciones bacterianas tenemos la tuberculosis, tenemos la endocarditis en los grupos más pequeños, tenemos la tuberculosis en todos los grupos, en el grupo de los lactantes pequeños, en el grupo de 12 a 59 meses y en el grupo de los pacientes más grandes, y es por esto que siempre tenemos que tenerla en cuenta. Y en cuanto a las infecciones virales, causas benignas como la infección por Epstein-Barr también se presenta en todos los grupos. Causas no tan benignas como la infección por HIV,
también la tenemos que tener en cuenta, y de las causas bacterianas, la enfermedad por arañazo de gato también es una causa frecuente, que siempre también debemos indagar en relación a los antecedentes, a los contactos con mascotas y demás. Las enfermedades vasculares del colágeno son muy poco frecuentes en los lactantes menores de 1 año, pero sí empiezan a cobrar importancia en los grupos etarios más grandes. Las neoplasias también, las causas malignas son poco frecuentes en los menores de 1 año, pero sí empiezan a ser más frecuentes en los grupos mayores, siendo algunas de las causas el neuroblastoma, la enfermedad de Hodgkin, las leucemias, la mielodisplasia, al igual también que en el grupo de niños más grandes. Como vemos acá, tenemos un porcentaje importante de quedarnos sin diagnóstico que llega casi entre el 9 al 10% a edades mayores, pero que es mucho menos frecuente en los menores de 1 año. En los menores de 1 año, un síndrome febril prolongado de más de 21 días de fiebre generalmente tiene una causa un poco más clara o probablemente con más frecuencia vamos a llegar al diagnóstico de lo que le esté sucediendo al paciente. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar y cómo vamos a hacer el diagnóstico de estos pacientes? Bueno, lo más importante es que ustedes sepan que en la mayor parte de los casos se arriba al diagnóstico a través de un interrogatorio adecuado, un examen físico minucioso y estudios complementarios básicos, a veces como un hemograma y un hepatograma completo más restantes de fase aguda. Esto es lo más importante. ¿Y por qué? Porque hasta un 50% de los pacientes uno los vuelve a revisar bien después de que han rotado por muchísimos lugares, que traen como 53 consultas con muchos estudios, y la verdad que revisando bien al paciente y tomando en cuenta elementos de los antecedentes, del medio donde vive, del lugar de trabajo de los padres, entre otros, uno llega al diagnóstico en forma mucho más simple. Entonces hay que hacer los exámenes físicos detallados, hay que hacerlos no solamente una vez, sino varias veces. Hay que interrogar no solamente una vez, sino varias veces, porque probablemente ante elementos que la madre ha olvidado decir en el primer interrogatorio, los recuerda y los manifiesta más tarde, y todo eso es de utilidad. Pero ¿qué vamos a hacer antes de todo? Antes de iniciar cualquier otro estudio, corroborar la existencia de la fiebre, corroborar la existencia real de ese síndrome febril prolongado. La mayoría de los síndromes febriles prolongados han sido catalogados de prolongados por errores en las mediciones de temperatura por los cuidadores. Entonces, realmente lo primero a hacer es determinar la existencia del síndrome febril. Muchas veces el paciente se interna por un síndrome febril prolongado y pensamos que no ha vuelto a hacer fiebre. No es que no ha vuelto a hacer fiebre, sino que las mediciones previas han sido erróneas. Entonces, ¿los síndromes febriles prolongados pueden ser evaluados en forma ambulatoria? Por supuesto que sí, y es lo ideal. Si el paciente está en muy buen estado general, por más que tenga fiebre, lo ideal es evaluarlos en forma ambulatoria mientras hacemos los estudios, pero en el caso de dudas sobre la existencia de fiebre o el relato de los cuidadores, se debe internar el niño para documentar el síndrome febril. Como dijimos, vamos a hacer una historia clínica completa y detallada determinando cuál es el tipo de fiebre que presenta el paciente, si es diaria, si es cíclica, si es cada 2 o 3 días, cuál es la forma de presentación, si es en algún momento del día en especial. Tenemos que ver los antecedentes étnicos del paciente, porque hay síndromes febriles también, principalmente síndromes febriles recurrentes que dependen de la etnia del paciente para poder pensar en una u otra patología, los antecedentes perinatales y por supuesto los antecedentes patológicos. La vacunación que tiene el paciente para descartar una serie de patologías inmunoprevenibles, los antecedentes de viajes a algunos sitios de riesgo, lugares de permanencia donde ha estado, qué tipo de alimentación tiene, si ingiere alimentos seguros o no seguros. Sabemos que hay causas de síndromes febriles prolongados en zonas como la nuestra, como por ejemplo la brucelosis, que produce síndromes febriles prolongados y está relacionado al consumo de lácteos, o ya sea leche o quesos, no controlados. Entonces, el tipo de alimentación que presenta el paciente es muy importante. Los hábitos del niño, el contacto con
animales, gatos, para la enfermedad de arañoso de gato, principalmente los gatos menores a 1 año y con más razón los gatos menores de 3 meses, que son los más bacteriémicos por Bartonella henselae, son muy importantes como antecedente para sospechar una enfermedad por arañazo de gato que simplemente puede presentarse solo como un síndrome febril y no con la adenopatía clásica con la que suele describirse. El contacto con otros animales, con cachorros, pensando también en algunas parasitosis como la toxocariasis, o el contacto con otros individuos enfermos, principalmente en el caso de la tuberculosis o cuando hay epidemiología viral, para pensar en citomegalovirus, Epstein-Barr, porque en realidad son infecciones virales que en los adultos pueden presentarse como una rinofaringitis o una angina autolimitada y benigna sin mucha sintomatología, y en un niño de 3 años puede producir un síndrome febril prolongado de 1 mes de duración. Entonces es muy importante también indagar sobre los contactos con otros enfermos. El examen físico debe ser completo, hay que buscar signos locales y generales, como dijimos antes, repetirlo en distintas oportunidades, tanto por el mismo observador así como por distintos observadores, y repetirlo al igual que el interrogatorio. Dentro de los métodos complementarios, lo que nos puede ayudar es un hemograma completo. Idealmente, cuando ya realmente está documentada el febril prolongado, realizar un frotis para ver si hay alguna característica, no solamente para descartar patologías malignas en cuanto a la presencia de blastos en el caso de la leucemia, sino también para ver la presencia de hallazgos como por ejemplo linfocitos activados, que es un hallazgo que lo podemos encontrar en algunas infecciones virales como el HIV, el citomegalovirus. En algunos casos también hay algunas características de los linfocitos que nos ayudan a diagnosticar infecciones como la infección por Epstein-Barr. Y por supuesto el hepatograma. Hay infecciones virales que producen alguna inflamación hepática no tan importante como los virus hepatotropos primarios, el virus hepatitis A, sino que hay algunos virus hepatotropos secundarios, como el HIV, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, que producen una elevación de transaminasas no tan importante, pero entre 100 y 200 unidades nos podemos encontrar y nos ayuda a orientarnos al diagnóstico. Otras enfermedades sistémicas, como las enfermedades reumatológicas, como la artritis reumatoidea, o también, por supuesto, enfermedades malignas como la leucemia pueden tener hepatogramas alterados, entonces nos orienta hacia una enfermedad al menos sistémica. Los reactantes de fase aguda, la eritrosedimentación, si bien es inespecífica, no encontramos valores muy elevados en el caso de febriles prolongados por vasculitis. La PCR, que nos orienta más hacia una infección bacteriana cuanto más alta se encuentre la PCR, pero como dijimos antes no es tan específica como se creía previamente. Es importante la función renal también para ver si hay una afección sistémica y vasculitis que afecten también este órgano. Y por supuesto los cultivos. Los cultivos basales que no pueden faltar en un febril prolongado son los hemocultivos por 2, 3 o más según la sospecha. Por ejemplo, si estamos sospechando endocarditis, vamos a necesitar hacer más de 2 hemocultivos seriados y probablemente en diferentes días. Urocultivo no debemos dejar de realizar, y las serologías, que no soy partidaria de hacer toda la batería de serologías a la misma vez, sino en realidad dirigir la solicitud de la serología según los resultados de los estudios preliminares que hemos tenido con el hemograma, el hepatograma y demás. ¿Qué serologías virales son las más frecuentes y deben ser pedidas? Las que hablamos. Una ELISA para HIV, inmunoglobulina G y M para citomegalovirus, inmunoglobulina G y M anticápside para Epstein-Barr. Es importante tener en cuenta que el monotest en los niños menores de 4 años no sirve, solamente detecta hasta un 40% de los pacientes que tienen infección por Epstein-Barr, entonces tienen que pedir una serología más específica en este grupo de pacientes. En pacientes mayores el monotest es útil, pero siempre hay que tener en cuenta que hayan pasado al menos 5, 6, 7 días del inicio de los cuadros para que la serología sea positiva. Si la hacemos muy precozmente podemos tener falsos negativos y descartar una infección. Pero como la estamos evaluando en el contexto de un febril prolongado, la serología a esta altura ya debería ser útil. En todos los casos se recomienda una PPD, la Mantux, por lo que hablamos de el tipo de país en el que vivimos y el riesgo. Y las imágenes simples que podemos hacer de entrada: la radiografía de tórax, los senos paranasales según la edad, la ecografía abdominal
de partes blatas según la sospecha y en el caso de que sospechemos una endocarditis, un ecocardiograma. La ecografía abdominal es un estudio no invasivo que arroja mucha información y por eso que se puede realizar de rutina, al igual que la radiografía de tórax, porque incluso en la tuberculosis infantil muchas veces el paciente no tiene clínica, no tiene signos y síntomas respiratorios y en el caso de un febril prolongado, la radiografía de tórax y la PPD no deberían faltar. Otros estudios más profundos como la tomografía y más costosos como la tomografía, la resonancia y el centellograma, en realidad deben ser orientados de acuerdo a la sospecha clínica que tengamos en cuanto al síndrome febril. Y otros procedimientos invasivos como la punción de médula ósea para descartar enfermedades malignas o mielodisplasia u otros tejidos como una punción hepática, se van a realizar según la sospecha clínica y los resultados de estudios previos. ¿Qué es lo más importante? Que si uno llega al punto de hacer una biopsia de tejido, no desaproveche ese material biológico, o sea, no desaproveche esa oportunidad y la mande a evaluar para todo lo que pueda, tanto anatomía patológica como tinciones específicas para distintos microorganismos, no solamente cultivos para gérmenes comunes, sino también para micobacterias y hongos. Tinciones y cultivos, gérmenes comunes, micobacterias y hongos no deben faltar porque tal vez es la única oportunidad que nosotros tenemos de hacer una toma de tejido. Entonces, podríamos decir que en un primer nivel de evaluación de este paciente vamos a realizar una historia clínica de examen físico, laboratorio basal, cultivos, radiografía de tórax y PPD en primera instancia. Les aseguro que con este primer nivel se diagnostican la mayoría de los síndromes febriles prolongados. En un segundo nivel, en el caso de que nos quedemos sin diagnóstico, ya podemos pasar a métodos complementarios no invasivos, como dijimos, ecografías, radiografías, serologías, y en un tercer nivel, procedimientos invasivos específicos, como es el caso de las biopsias. En último lugar, solamente voy a mencionar algunos de los síndromes febriles recurrentes, porque también muchas veces son englobados dentro de los síndromes febriles prolongados, pero no lo son. En realidad hay una diferencia muy clara porque el síndrome febril prolongado es un síndrome persistente. El síndrome febril recurrente, en donde también nos cuesta ver la causa, es un síndrome que se caracteriza por presentar episodios febriles, pero que se intercalan con intervalos libres de fiebre. La mayoría de los pacientes que consultan por síndrome febril recurrente son pacientes sanos. La mayoría son niños que no tienen foco infeccioso aparente y que cada tanto tienen una infección viral benigna y diferente. Esto suele pasar más que nada en los niños que concurren a guarderías, en los niños menores de 3 años, 4 años, que está estimado que pueden tener hasta incluso 15 episodios de intercurrencias virales durante el año, distintas y benignas, y este ser un niño sano. ¿Estamos? Eso por un lado, cuando uno indaga un poco, en realidad esta es la causa más frecuente, pero tenemos que tener en cuenta que hay entidades patológicas bien definidas de síndrome febril recurrente claras que debemos conocer. Por un lado, y en primer lugar diría yo, está el síndrome de Fapa. El síndrome de Fapa es un síndrome compuesto por fiebre periódica, aproximadamente cada 3 o 4 semanas, que se acompaña de estomatitis aftosa. Se presenta realmente úlceras bucales como aftas, faringitis y adenitis regional, generalmente adenitis submaxilar o cervical. Esto compone el síndrome de Fapa, de ahí sus siglas pero en inglés, y en realidad es un cuadro que es benigno, no tiene una causa clara de qué lo produce, pero sí sabemos que responde rápidamente a los corticoides. Entonces el tratamiento, en el caso de uno haber descartado otras causas, porque por supuesto es un diagnóstico de exclusión al no tener una causa clara de qué lo produce, es un diagnóstico de exclusión, con lo cual tenemos que descartar otras patologías como por ejemplo la neutropenia cíclica. Una vez descartados los otros diagnósticos, viendo que es un chico sano, que crece bien, que se desarrolla estupendo, pero que presenta estos cuadros aproximadamente cada 4 a 6 semanas, en realidad se puede iniciar un tratamiento con corticoides. Básicamente se utiliza prednisona a 1 o 2 miligramos kilo día, y con esto se observa una mejoría rápida de los síntomas, lo cual también apoya el diagnóstico que estamos ante la presencia de un síndrome de Fapa.
Los episodios no son tan duraderos, duran entre 4 o 5 días, pero nosotros iniciamos los corticoides en el primer y segundo día, la fiebre al menos responde casi instantáneamente y eso es lo que soporta el diagnóstico. Hay otros autores que proponen el tratamiento con cimetidina en los casos que no respondan a corticoides y se ha visto que la amigdalectomía ha favorecido a estos pacientes lográndose una cura de incluso hasta un 60%. Por otro lado, otro síndrome frecuente a esta edad es la neutropenia cíclica, muchas veces llamada la neutropenia cíclica del lactante. Es importante tenerla en cuenta como diagnóstico diferencial del FAPA, como dijimos antes, porque se presenta en pacientes con fiebre, que incluso a veces pueden hacer úlceras o aftas bucales debido a la neutropenia, pero es un cuadro genético en el cual aproximadamente con un intervalo de 21 días o 4 semanas el paciente tiene una neutropenia importante y en el punto más bajo de su neutropenia real tiene manifestaciones clínicas como la fiebre, como ulceraciones, como dolor faríngeo, etc. La neutropenia básicamente se presenta más que nada en niños menores de 5 años, al igual que este cuadro, y no hay un tratamiento específico salvo los factores estimulantes de colonias. Para hacer el diagnóstico de una neutropenia cíclica, lo que nosotros debemos realizar es hacer un seguimiento de estos con hemogramas semanales de estos pacientes aproximadamente por un tiempo de 6 a 8 semanas y vamos a corroborar que la neutropenia empieza a disminuir, que los neutrófilos empiezan a disminuir progresivamente y con el pico más bajo, con el nadir de esta neutropenia, aparece la sintomatología. Por supuesto, también se pueden hacer diagnósticos genéticos, porque esto sí se produce por un déficit de la elastasa de los neutrófilos. Hay otros cuadros menos frecuentes en nuestro medio, pero hay que tener en cuenta, como la fiebre mediterránea periódica familiar, que principalmente se produce en pacientes judíos, italianos, o que tienen ascendentes judíos, italianos, árabes, armenios, que no es autosómica dominante, es autosómica recesiva, pero en muchísimos de los pacientes donde se diagnostica esta patología no se encuentran antecedentes familiares, incluso casi hasta en la mitad de los pacientes. Entonces, en el caso de un síndrome febril recurrente, también hay que tenerla en cuenta a pesar de ser menos frecuente. La fiebre mediterránea familiar básicamente se basa en crisis de fiebre acompañadas de serositis, entonces son pacientes que tienen dolor abdominal por el compromiso peritoneal, dolor en el pecho por compromiso del pericardio o incluso dolor torácico por el compromiso de la pleura y muchas veces artralgias. Por otro lado, tenemos la fiebre hiberniana familiar, que es muy similar a la fiebre mediterránea, aunque no tiene estos antecedentes, digamos estos ascendentes en relación a la etnia, y por otro lado no responden a un tratamiento al que sí responde la fiebre mediterránea, que es la colchicina. Por último, y muy raro, el síndrome de hiperinmunoglobulina D, hay que tenerlo en cuenta, pero es extremadamente raro, y son pacientes que también tienen episodios recurrentes con variabilidad en la semana de producción, pero que tienen crisis de fiebre, muchas veces acompañados de síntomas sistémicos, decaimiento y demás. Y el diagnóstico lo hacemos con el dosaje de esta inmunoglobulina D, que se va a encontrar elevada tanto dentro de los episodios como fuera de los episodios. Por último, en forma gráfica podemos ver en este cuadro algunas de las características diferenciales de estos síndromes febriles recurrentes. Como ven, la aparición antes de los 5 años la vamos a encontrar en el FAPA, la vamos a encontrar también en la artritis juvenil sistémica y en el síndrome de hiper-IgD y también en la neutropenia cíclica, pero es rara en la fiebre mediterránea familiar o en la hiberniana familiar, que en realidad se presenta su primer episodio generalmente en la adolescencia, incluso más tardíamente en la fiebre hiberniana. La duración media de los episodios es algo que también nos ayuda a darnos cuenta ante qué posibilidad podemos estar, pero algunos más y otros menos, pero la mayoría ronda entre los 2 y los 4 días, excepto enfermedades como la fiebre hiberniana, que puede llegar a durar hasta semanas incluso. Los intervalos entre los episodios en el FAPA es aproximadamente de 2 a 8 semanas y en la neutropenia cíclica de 3 a 4 semanas.
pero la verdad que también los periodos son muy variables y a veces son muy cortos, como 2 semanas, hasta incluso 8 semanas. La presencia de úlceras aftosas, de faringitis, de adenitis nos hace pensar en algunas de estas patologías más que en otras, como por ejemplo en el síndrome de FAPA. El exantema no lo tenemos en el FAPA, pero sí lo tenemos y es muy característico en los tobillos, en la fiebre mediterránea familiar, y también la podemos tener en la artritis reumatoidea juvenil, que hay una característica no patognomónica, pero muy clara de la artritis reumatoidea juvenil que aparece en conjunto con la fiebre. El origen étnico también nos ayuda a definir ante cuál de los síndromes febriles recurrentes podemos estar, y la verdad que no hay tantas pruebas de laboratorio basales o que tengamos disponible que nos ayuden a hacer el diagnóstico de una u otra cosa, y por supuesto sí el diagnóstico genético en el caso de que nosotros podamos podemos llegar a tenerlo disponible. Bueno, como conclusiones de todos los síndromes febriles en pediatría que hemos estado evaluando, podríamos llegar a decir que en los síndromes febriles agudos, y esto es lo más importante que me parece que les quede claro, ningún parámetro de laboratorio, ninguna escala de observación clínica es 100% sensible para predecir infección bacteriana grave, por lo que la decisión de un manejo ambulatorio con conducta expectante debe ser considerado evaluando bien cada paciente, no solamente el paciente, su vacunación, la edad y la intensidad de la fiebre, sino también la situación de los cuidadores, y eso es lo que nos va a definir el manejo que nosotros vamos a tener. Tanto en los síndromes febriles agudos como en los prolongados, muchas veces se realizan estudios complementarios, principalmente en los febriles prolongados se realizan estudios complementarios en exceso, cuando sabemos que para llegar al diagnóstico en la mayoría de los casos, un interrogatorio bien detallado y un examen físico adecuado suelen ser suficientes para llegar al diagnóstico. Tanto en los síndromes febriles agudos como en los prolongados, tenemos que saber y recordar que la etiología más frecuente de ellos son las infecciones virales, en la mayoría de los casos benignas y autolimitadas. Y es por eso que tenemos que agudizar el sentido clínico para intentar hacer un diagnóstico oportuno sin necesidad de estudios complejos o costosos. Bueno, muchas gracias.